Bienvenidos al Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y cuando termine este programa, no lo olviden, ustedes pueden verlo completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter. Y si quieren escuchar el audio, el podcast lo pueden encontrar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados al Club de Prensa. En primer lugar, el corresponsal del diario Reforma de México, José Díaz Briceño. Bienvenido, Pepe, a esta mesa. Gracias, Juan Carlos. Dori Toribio, corresponsal de Mediaset de España, de los canales 4 y Telecinco, bienvenida también. Muchas gracias. A propósito, Telecinco tiene el informativo de mayor sintonía, de mayor audiencia en España. En España, en la franja de noche, sí señor. Así es. Y Xavier Vila, periodista y analista catalán, bienvenido también. Buenos días, ¿qué tal? El primer asunto, Pepe, tiene que ver con Donald Trump, quien sigue siendo noticia. El fin de semana, el viernes prácticamente, el diario The Washington Post reveló que la CIA, la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, se puso en contacto con algunos miembros del Senado aquí en Washington para decirles que tenía evidencia clarísima de que los servicios secretos rusos, de que Rusia había intervenido en el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos que tuvieron lugar el 8 de noviembre, que fueron ganadas por Donald Trump, porque habían, a través de unos hackers, conseguido información que le filtraron a Wikileaks, y Wikileaks publicó una serie de datos sobre emails de Hillary Clinton y del entorno de Hillary Clinton. Se han pedido algunas investigaciones por parte de algunos senadores. Hace muy pocos minutos, Mitch McConnell, el líder de la mayoría republicana del Senado, dijo que estaba de acuerdo con una investigación. Y sorprende porque el domingo, hace 24 horas, el señor Donald Trump fue entrevistado por Fox News Sunday, y cuando le preguntaron si él creía que esto era verdad, él dijo que le parecía ridículo, que él no entendía de dónde estaban inventándose todo. El periódico The New York Times trae hoy una editorial sobre el asunto que termina diciendo Trump debería pedir una investigación, debería fomentarla, y concluye, no resolver las preguntas sobre Rusia, en este caso, alimentaría la sospecha de millones de estadounidenses sobre el hecho de que un tema dominante en la campaña del propio Trump terminó siendo cierto, y es que las elecciones fueron amañadas. ¿Tiene razón ahí el New York Times? Me parece que de que hubo interferencia, es una realidad. Ahora, hay que hablar primero de cómo está todo este asunto. Es un proceso de varias etapas en el que llegamos ahora a este, digamos, informe de la CIA ante senadores, miembros del Congreso la semana pasada. Esta investigación inició desde la primavera, cuando se conocieron esos leaks, filtraciones de los mails del Comité Nacional Demócrata, donde se ponía en jaque realmente la imparcialidad del comité frente a la contienda interna entre Bernie Sanders y Hillary Clinton. Después hubo un informe real ante senadores en septiembre pasado, donde se presentaba la situación. Ahí el señor Mitch McConnell dijo que él no creía en ningún tipo de interferencia. Y ahora tenemos este nuevo informe, una tercera etapa, ¿no?, llegando después de la elección. Hay que decir también que para que nuestros televidentes tengan toda la película completa, esto no es un informe conjunto de todas las agencias de inteligencia. Todos los reportes que se ven en los medios que han tenido acceso a estas fuentes, tanto el Washington Post como el New York Times, hablan de que hubo desacuerdos en al menos algunas agencias sobre exactamente cuál era el fin último de esa interferencia. Algunos dicen que era originalmente solo deslegitimizar el triunfo de Hillary Clinton, y por otro lado hay quien dice que era propiamente influenciar, hacer ganar a Donald Trump. Entonces, a mí me parece también un poco, hay que ser cauteloso sobre exactamente qué representa esto. Yo hasta el momento no veo ningún llamado de que esto pudiera cambiar de alguna manera el resultado electoral o la legitimidad del triunfo de Trump, pero sí habla sobre un sistema que está abierto a interferencias. Dori Toribio. Esa es la gravedad. De momento, si va a afectar o no a los resultados, o si esto hubiera cambiado o no las elecciones de Estados Unidos, sinceramente ya es tarde, o en el segundo caso no creo que ocurra. Ahora bien, la interferencia de un país extranjero en unas elecciones de Estados Unidos o de las elecciones del país del mundo, eso estamos de acuerdo que en todos los casos es una extremada gravedad, y como mínimo habría que investigarlo, y habría que investigarlo a lo grande, no solo por la CIA, que por cierto, según explica hoy el diario New York Times, este es el informe
más extenso y más profundo y más exhaustivo de las agencias de espionaje estadounidenses en las últimas 4 décadas, porque, aunque como subrayaba Pepe, la conclusión a la que han llegado el FBI y la CIA no es la misma, el trabajo sí está elaborado por todas las agencias de manera conjunta. Lo que cambia es el resultado, lo que cambia es la conclusión, lo que cambia es si Rusia pretendía ayudar o no a Donald Trump. Eso es en lo que no se ponen de acuerdo, pero el trabajo es uno de los trabajos más extensos que se ha hecho en cuanto a espionaje estadounidense en las últimas décadas, y por eso ha costado tanto emitir esta conclusión. La gravedad es que haya una interferencia de un país extranjero, y la gravedad todavía mayor es que el presidente electo de Estados Unidos decida cargar contra sus propias agencias de inteligencia en lugar de cargar contra Rusia, que sería lo primero que habría que hacer después de la conclusión de la CIA. Pero no, lo que ha hecho Donald Trump es poner en cuestión el propio trabajo de la CIA, la propia conclusión de la CIA. Y durante todo el fin de semana apenas hemos visto reacciones de los líderes republicanos a esta respuesta del presidente electo de Estados Unidos. Y es aquí donde yo personalmente me llevé las manos a la cabeza. ¿Cómo es posible que hasta el domingo no tuviéramos una primera reacción seria de los senadores John McCain y Lindsey Graham, que como sabemos son 2 de los más críticos contra Donald Trump, que están pidiendo ahora sí una investigación exhaustiva? ¿Y cómo puede ser que hasta hoy el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, no haya dicho que efectivamente él está del lado de abrir una investigación dentro de los cauces parlamentarios para aclarar lo sucedido? Esto tendría que ser lo mínimo. Lo mínimo tendría que ser un acuerdo bipartidista de republicanos y demócratas diciendo, por lo menos vamos a saber qué ha ocurrido. No echemos la culpa a nadie todavía, no nos adelantemos con las conclusiones, pero vamos a investigar lo que ha ocurrido. Lo que no se entiende es la reacción del presidente electo de Estados Unidos, primero culpando a las agencias de inteligencia, cargando contra las propias agencias de inteligencia en el país, y segundo, como está haciendo ahora, dándole la vuelta al argumento, diciendo que si esto hubiera sido al revés, si Hillary Clinton hubiera ganado las elecciones y esto se hubiera publicado después de su victoria y él estuviera elevando la voz acusando a Rusia de algo así, le estarían acusando de difundir teorías de la conspiración. Y ha dicho el señor Trump además que no quiere que le entreguen esos briefings, que se llama ese informe diario de seguridad, los servicios de inteligencia de Estados Unidos, porque le repiten siempre lo mismo y que él es un hombre muy inteligente, un smart guy, como dice él en inglés, y que no tiene necesidad de que diariamente le estén entregando esos papeles. Es que hay que leer mucho, entonces cada día eso es cansado. Pero yo es que sean los Estados Unidos los que se quejen de interferencia en procesos electorales me resulta cómico, ¿no? Porque este es el país que, además, de modo explícito y reconocido, ha intervenido en elecciones en el extranjero por muchos años. Y entonces una de las cuestiones que nos puede ayudar a entender lo que está ocurriendo es que esto sea una venganza de Putin por la reconocida por los Estados Unidos intervención norteamericana en elecciones rusas, las últimas en 2011, pero en otras que se remontan a 2004 y 2005, cuando Putin, de un modo oscuro, recordarán, cedió la presidencia del país a Medvedev. Él se quedó como número 2 para preparar el terreno para volver. Putin, en ese sentido, es un poco como lo que aparenta ser Trump, no olvida y responde. Y entonces esto a lo mejor es parte de lo que está ocurriendo. Luego hablábamos de no entender que el presidente electo hable mal de sus agencias de inteligencia. No es el primero, ¿eh? Obama también ha hablado mal de la CIA. Es decir, que desde ese punto de vista, yo lejos de defender los modos de Trump, creo que hay precedente y no se le puede poner el San Benito solo al presidente electo. Y luego hay otra cuestión aquí que es un poquito lo que decía Pepe. Yo creo que lo que saca la CIA ciertamente demuestra que ha habido una interferencia. Que Trump esté involucrado en esto es altamente dudoso, lo que no es ápice para decir que le ha beneficiado, pero es muy improbable que una candidatura a la presidencia del país de los Estados Unidos haya intervenido sabiendo que los rusos estaban metidos en esta cuestión. Bueno, vamos a ver, porque conviene diferenciar, porque a mí no me gusta cuando se mete todo en el mismo saco. ¿Ha interferido Estados Unidos? No lo he metido todo en el mismo saco. No me refiero a ti, me refiero en general, porque este es un argumento que se está utilizando mucho. ¿Estados Unidos ha interferido en muchas elecciones alrededor del mundo? Sí, claro que sí. ¿Podemos justificar por eso lo que le ha ocurrido ahora a Estados Unidos? No, está todo mal. Que Estados Unidos interfiriera en otras elecciones en el mundo está mal, y que ahora Rusia aparentemente esté interfiriendo en las elecciones de Estados Unidos también está mal. Ahora, esa pregunta que te haces, ¿cuál es el objetivo último de Vladimir Putin con todo esto? No es devolver
la jugada a Estados Unidos. No es, estás pintando a Vladimir Putin como si fuera esta figura que quiere establecer la justicia del mundo. Por favor, el objetivo de Vladimir Putin, como de tantos otros presidentes de Rusia, como sabemos, la definición de su geoestrategia y de su geopolítica es crear confusión en Occidente, crear caos. ¿Y cómo se crea caos en el país líder del mundo ahora mismo? Poniendo o ayudando o contribuyendo o poniendo aunque sea la mínima parte de ayuda para que Donald Trump esté en el poder. ¿Por qué? Porque eso desestabiliza a la primera potencia del mundo. Esa es la razón por la que ahora se está averiguando que Rusia está detrás de muchas de las difusiones, de la plataforma de difusión de las llamadas fake news, noticias falsas. Y ojo, no solo aquí en Estados Unidos, también se está averiguando que está detrás de Francia, Alemania y de plataformas de difusión en Italia, donde ya hemos visto los resultados electorales últimos. Quiero decir, esto no es una pelota que devuelve Vladimir Putin a Estados Unidos por el mal que ha hecho a través de la historia. Esto es algo que está haciendo Putin en muchos países del mundo, Putin o Rusia o quien sea, para crear inestabilidad en Occidente, que al fin y al cabo es así como juega la geopolítica de Rusia. A propósito de Donald Trump y de Rusia y de Putin, se habla muchísimo, están todos los periódicos, de que posiblemente el candidato más opcionado para ser secretario de Estado, es decir, jefe de la diplomacia estadounidense, es decir, la segunda persona más importante en el gobierno de Estados Unidos, incluso en influencia por encima del vicepresidente, puede ser, por un lado, Mitt Romney, quien fue candidato presidencial hace 4 años, por otro, el general David Petraeus, pero el que suena más ahora es Rex Tillerson, un hombre de 64 años que es el presidente ejecutivo de ExxonMobil, la quinta compañía por capitalización en Estados Unidos, y una empresa que tiene influencia en muchísimos países y negocios en Rusia, negocios muy serios en Rusia. Incluso están ahora explorando todo el Ártico, dicen que contratos que pueden tener valor por más de 300.000 millones de dólares, y fuera de eso se le ha permitido a la petrolera rusa Rosneft invertir en algunos proyectos de ExxonMobil. El señor Tillerson, de 64 años y graduado en la Universidad de Texas en Austin, que es además un hombre que tiene un salario anual de más de 27 millones de dólares y cuya pensión será de 70 millones de dólares, es muy próximo a Putin. Hay gente que dice que es de los estadounidenses que más han hablado con el presidente Putin, y tiene 218 millones de dólares en acciones de la Exxon, empresa que tiene intereses, repito, en muchísimos países. ¿Sería lógico que un hombre de estos manejara la diplomacia estadounidense si tiene intereses personales en tantos países? ¿Metería la pata Trump si lo nombra? El tema es fascinante. En tanto te habla de dos cosas. Uno, la psicología de Trump para elegir a las personas que lo van a acompañar. Tenemos aquí un gobierno que en inglés, si utilizamos las palabras, tiene puras 3 Gs, como decía alguien, ¿no? Generales, por un lado, gazillionaires, llamando a los supermillonarios, y 2 y 3, Goldman, ¿no? Hablan sobre miembros de este famoso banco de inversión de Wall Street. Y el señor Tillerson es un miembro del sector privado, que tiene muchísimo dinero y es realmente una persona sin experiencia diplomática oficial, pero realmente todo el mundo sabemos aquí, él dirige un imperio privado, dirige una diplomacia del sector privado, quizá de las más importantes del mundo, y una diplomacia que, como ha dicho Steve Cole, un periodista estadounidense, no siempre coincide con los intereses estadounidenses. La diplomacia que hace Exxon pues borra muchísimas de las ideales que en principio, al menos en discurso, la política exterior estadounidense pregona. Por ejemplo, hace negocios con dictadores abiertamente, ¿no? Digamos, gente como en Guinea Ecuatorial, pasando por alto cualquier cosa, sí, o con el propio Putin. Y justamente quizá esa sea la piedra en el zapato más fuerte que quizá este escandalito pequeño sobre las interferencias de Rusia pudiera causarle. El primer costo político podría ser la confirmación del señor Tillerson. En el Senado se prevé sea muy difícil y solo se necesitan 2 o 3 senadores en el Comité de Relaciones Exteriores para que este señor no sea ratificado. Los vínculos con Rusia son realmente preocupantes. Y como decía, solo Henry Kissinger podría tener más acceso a Putin. Pero también, número 2, el mensaje que envía Trump sobre cambio climático. Quizá uno de los temas más importantes a nivel planetario, literalmente, y que tengas al presidente de una de las productoras de combustibles fósiles más importantes del mundo es devastadora en muchos sentidos. 30 segundos, Shane. Por eso demuestra mi tesis anterior de la venganza. Es decir, que Trump lo que hace con estos nombramientos es poner a gente que puede tener acceso a las primeras espadas de esos países y con ello hacer un tipo de política que le conviene a las dos partes. Y entonces este es Tillerson, que por cierto,
cuidado con América Latina, porque este señor se sienta con los presidentes mexicano, argentino, como usted y yo nos vamos a tomar una cerveza aquí al lado, y entonces eso puede modificar ostensiblemente la política exterior norteamericana hacia el cono sur. Toribio, Pero 30 segundos. aquí es donde el Congreso sí ha trazado la línea, hasta los congresistas y senadores republicanos como Marco Rubio ayer poniendo el grito en el cielo, aquí es donde han dicho hasta aquí no, y este nombramiento no lo vamos a confirmar. Hasta ahora la política del Congreso estaba siendo, bueno, vamos a esperar, Donald Trump todavía no ha tomado posesión, ni siquiera el Congreso, el nuevo Congreso resultado de las elecciones ha tomado posesión, por eso estaba manteniendo cierta prudencia hasta ahora, pero con este nombramiento se han dicho, incluso aunque no haya tomado posesión por ahí, todavía por aquí no vamos a pasar. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Antes de entrar a este programa, hablábamos aquí de por qué en Estados Unidos, por qué en este país, como seguramente pasaría en otros países, no existe ningún líder político, un expresidente, incluso un gran intelectual, que aparezca en una gran entrevista y le plante cara a Donald Trump, el presidente electo, quien toma posesión del cargo el 20 de enero. Independientemente de que uno esté o no de acuerdo con Donald Trump, hay una gran polémica sobre las declaraciones de Trump. ¿Por qué George W. Bush o George Bush papá, aunque es verdad que está muy viejo, o algún gran escritor, o Jeb Bush o Mitt Romney, nadie sale en un periódico a alertar sobre algunas cosas de Trump? Y repito, puede estar uno de acuerdo o no, porque yo creo que eso pasaría en España, o pasaría en Colombia, o pasaría en Uruguay, o pasaría en Honduras. ¿Por qué no pasa aquí? Porque aquí no hay una figura única de jefe de la oposición como hay en otros países, porque los expresidentes tienen una tradición de mantenerse al margen de la presidencia o del escenario político actual por una cuestión de respeto, y es una cosa que se hace desde hace muchos años, pero fundamentalmente porque no hay un líder de la oposición está dividida en varias figuras. Está el presidente del Congreso, que es la tercera autoridad del Estado, pero cuando el Congreso tiene la mayoría del mismo color que la Casa Blanca, no es una figura de la oposición política. En este caso sería Paul Ryan como presidente del Congreso, que sí es republicano, pero tampoco es una sola voz. Tenemos otras voces, como estamos viendo, el de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, Mitt Romney, que fue candidato presidencial en 2012, aunque tampoco tendría que tener ningún peso. Esta sería la parte mala o la doble cara del sistema político estadounidense. ¿Cuál sería la parte buena? Bueno, primero la no interferencia de figuras que no representan ya nada en los gobiernos actuales, y cómo aquí los partidos políticos y la estructura del gobierno están totalmente separadas, de manera si hay, por ejemplo, un caso de corrupción que afecte a alguno de los dos, no se contaminan entre sí como pasa en otros países. Esa sería la parte buena, no se contaminan entre sí o están diferenciados y las estructuras de poder son muy diferentes, pero claro, cuando ocurren cosas como esta, no hay una sola voz, no hay una voz única que pueda atacar o poner el contrapeso a la Casa Blanca o en este caso al presidente electo de Estados Unidos. Pepe, porque en México hasta Vicente Fox en un momento trató de plantarle cara a Trump, después se volteó, cambió de parecer. Sí, estamos hablando me parece, de dos momentos y de dos cosas distintas. Una, usted planteó puros miembros del Partido Republicano que le planteen cara a Trump. No está hablando usted de miembros de la oposición demócrata. Y me parece que, primero, los republicanos no critican a Trump en este momento porque de alguna manera u otra hacen el cálculo de costo-beneficio y dicen, mejor me quedo con Trump. Y los demócratas justamente están en esta búsqueda de un liderazgo que pueda plantar cara. Hubo muchos dilemas exactamente sobre si Nancy Pelosi era la mejor voz para ser líder demócrata en la Cámara Baja. En el Senado también Harry Reid dejó y está el señor Schumer ahora como líder. Pero yo leí un artículo donde se preguntaban, bueno, ¿y realmente hay una voz demócrata que pueda justamente ser el contrapeso? Y los sindicatos inmediatamente protestaron y dijeron, sí existe, es Bernie Sanders y tenemos que apoyarlo. ¿Realmente los demócratas están todos unificados alrededor de Sanders? Eso me parece que no está tan claro. Xavier Muy Milán. corto. A lo mejor es que faltan liderazgos fuertes realmente, no existen en ninguna parte. A mí me cuesta que un líder mundial, a lo mejor Angela Merkel, pero me cuesta. Luego hay otros modos de criticar. Fíjese como los dos presidentes Bush no han dicho nada. Hay veces que los silencios también son significativos. Y otra idea con la que me quedo es que a lo mejor es que los nuevos líderes son el cineasta Michael Moore, que ha hecho una película contra Trump celebrada por las izquierdas y donde es muy duro, o Jay-Z y Beyoncé, ¿no? Que salen al escenario y tienen millones de seguidores en las redes sociales y dicen que este hombre es una catástrofe. A lo mejor es que este es el nuevo liderazgo. Ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24, últimos 30 segundos, Dori. En el municipio de Timbío, en el departamento del Cauca, en Colombia, se han prohibido los piropos
porque las mujeres han sufrido mucho con lo que les dicen algunos hombres, y también en Buenos Aires, la capital argentina, se ha establecido un decreto por el cual habrá multas de hasta $60 para quien le diga a una mujer un piropo, le echa un piropo con un contenido también subido de tono. ¿Funcionará eso? No, a mí lo de prohibir, yo nunca soy muy partidaria de prohibir. Es verdad que el debate de los piropos es muy polémico porque hay mucha gente que dice, bueno, ¿qué tiene de malo, no? ¿Qué tiene de malo que a una mujer le digan algo bonito? El problema es que algo bonito es las menos de las veces. La mayoría de veces son directamente acoso o hostigamiento, incluso intimidación, hasta el punto que una mujer tiene miedo de pasar por algunas calles, sobre todo cuando es de noche y hay un grupo de hombres, por ejemplo, pues casi lo evitas para que no te digan nada y no te lo hagan pasar mal. Es el factor miedo lo que es difícil. ¿Cómo se soluciona? No lo sé, pero la prohibición nunca suele ser la mejor de las recetas. 10 segundos. En México el piropo se volvió casi un arte, ¿no? Hace frases así rimbombantes para dar este tipo de halagos, pero en este tipo de cosas yo siempre refiero a las mujeres porque me parece que Dori es la que mejor puede opinar. Sí, yo también estoy de acuerdo. Lo más bonito de las personas está dentro de las personas, no fuera, con lo que un piropo, algo que se ve solo, sin conocer, no sirve. Gracias a los tres, a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.